Muy buenas tardes, noches, amigos de Aprendiendo Más, de este su espacio. De verdad que estamos súper contentos, como todos los jueves, de poder estar aquí y acompañarlos. Profesor Miguel, profesor Rafael, ¿cómo están? Bien, Muy ¿cómo anda bien, buenas todo noches. contigo? Muy bien, bueno, profes, bueno, estamos cerrando, no sé si cerrando un capítulo o más bien abriendo un nuevo libro, pero definitivamente lo que sí está muy claro es que, bueno, hemos venido analizando una serie de áreas, digamos, dirigidas a todo el tema de la inteligencia aumentada a partir de, bueno, de los algoritmos, de la inteligencia artificial. Y justamente hoy hemos querido dedicar, digamos, este cierre a toda esta secuencia de conversatorios que hemos tenido a lo largo de esta semana, justamente impulsados o dirigidos en todo lo que tiene que ver con el ámbito, digamos, más humano, ¿no? Y Sí, dentro de ese ámbito más humano, bueno, definitivamente tenemos que entender que, bueno, que van a haber una serie de conclusiones que vamos a ir conversando, pero que todo esto que hemos venido abordando de la inteligencia artificial, de la inteligencia aumentada, de esa correspondencia o esa relación que vamos a ir estableciendo en las diferentes áreas, no solamente en las áreas comunes de redes sociales, etcétera, sino en el área de salud, en el área industrial, etcétera, obviamente están metidas dentro de un entorno humano y social que tenemos que considerar. Y justamente para ello, el día de hoy, bueno, el profesor Rafael va a estar a cargo allí de dar el inicio y bueno, y arrancamos. ok. Sí, déjame compartir recursos acá. Déjame chequear una cosa primero. Ok, pasó. Ok, está bien. ¿Pueden ver la presentación? Perfecto, señor. Sí, espera un momentico, que hay un detalle, eh, pero parece que como que no abrió. A ver, un momento. A ver, ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Siempre estos detalles que... Se ve perfecto. Sí, entonces el título de hoy, si quieren, es cómo aprovechar la inteligencia aumentada, que se supone que ya tuvimos dos sesiones antes sobre el tema. El subtítulo sería más sobre el entorno social y humano. Vamos a continuar con ese tópico, pero más que nada hacia el final, no, la mitad y el final, vamos a ir hacia el tema que está asociado al temor que mucha gente tiene, tanto dentro del campo de inteligencia artificial como fuera de él, de que se pudiera generar eh, un tipo de herramientas que pudieran revestir peligro en cuanto al control que pudiéramos tener de las cosas, ¿no? Entonces, yo de todas maneras voy a hacer lo siguiente, que me parece que es saludable. Lo primero es hacer como un recap o un recuento breve de qué fue lo que toca en esta sola lámina, qué fue lo que tocamos en las conversaciones anteriores para poder continuar con lo que tenemos acá, ¿no? Entonces hay que tener presente en las reuniones anteriores. Comentamos primero que ya están establecidos programas de investigación, donde el tema central sería entender el funcionamiento del cerebro humano y para ello, que es lo interesante, se van a usar modelos que se basan en la inteligencia artificial como herramienta. Pero también sucede al revés. ¿Qué es lo que significa eso? Que lo que aprendamos sobre el cerebro, el funcionamiento del cerebro humano como tal, se puede usar también para avanzar en el desarrollo de la inteligencia artificial misma. O sea, son dos áreas que se van a realimentar una con la otra. Profe, que cuando al inicio de los primeros conversatorios, cuando comenzamos a hablar de inteligencia artificial, usted hablaba de ese gran paraguas, ¿no? En donde por dentro tenemos el tema del machine learning y el del deep learning. Creo que fue el profesor Miguel quien tenía la lámina del paragüita azul primero. Sí, Y cuando abordábamos el tema de inteligencia artificial, el profesor Miguel decía, hey, lo que pasa es que queremos justamente humanizar el proceso, ¿no? Es decir, o constituir una serie de procesos en la computadora que asemejen
en los procesos que conocemos hasta ahora del cerebro humano, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay que comentar algo también. Bueno, ese fue el punto de partida, ese ha sido el punto de partida y de hecho es la base de los proyectos de investigación que hemos tenido hasta el presente y que, vamos a decir, tomaron un vuelo particular, como yo lo presenté en dos charlas anteriores, en instituciones de prestigio. Pero lo que ha sucedido también, que creo que lo hemos comentado en algún momento, si bien es cierto que se trata de estar lo más cerca posible a la forma en la que los seres humanos piensan, lo que ha ocurrido también es que muchos de estos sistemas han sido capaces de generar soluciones mediante métodos no convencionales para nosotros. O sea, voy a ponerlo en un término, o sea, el lenguaje popular sería eh, comportamiento que no es humano Ujú. para dar una solución. Eso ha sucedido también. O sea, la herramienta se desarrolla en base a lo que conocemos de cómo funciona el cerebro, en lo que conocemos en cuanto a cómo pensamos en general. Pero la herramienta tiene la capacidad también de poder ir en algunas oportunidades más allá de eso. Y nos está mostrando que existen otras áreas también. Yo creo que lo comenté en la conversación anterior a la de hoy, que hay un grupo en el MIT que frente a resultados de este tipo quedó sorprendido. O sea, era algo que no esperaba. Eso puede ocurrir también. Claro. Porque, pero puede ocurrir por una razón muy sencilla, tal vez. La, la imitación, o vamos a decir la copia, de la manera en la que pensamos, no es perfecta. Claro. Tiene diferencias. Y las diferencias que justamente tiene abren puertas para que ocurran otras cosas. No Es que sé si se entiende lo que quiero decir. además, profe, partimos del hecho de que si nosotros mismos no nos conocemos, o sea, no entendemos a También, profundidad cómo funciona nuestro cerebro, cómo ocurren todas las conexiones que pasan, también, evidentemente un software al cual tú le das una especie, digamos, de camino de ruta, pero que después puede ir creciendo tan profundo como tal vez ocurre en nuestro cerebro, bueno, evidentemente puede haber una pérdida, ¿no? Dentro de ese control. bueno, no, es que no sé si la palabra pérdida cabe. Sí, sí, sí. Yo usaría más bien la palabra fuga. Sí, fuga, muy bien, de Yo, acuerdo. yo usaría otra. A ver. Un desarrollo de inteligencia artificial no puede pensarlo como que se ha creado una especie que tiene una inteligencia diferente. En nuestra biología tenemos varias especies que tienen inteligencia diferente de la nuestra y resuelven los problemas en forma diferente a como los resolvemos nosotros. Y quizás esa versión de inteligencia artificial en máquina es una inteligencia diferente y va a poder aportar soluciones que quizás no vemos. Me voy al ejemplo, por ejemplo, del que todo el mundo conoce. Los pulpos son muy inteligentes, Ujú. son extraordinariamente inteligentes. Y sin embargo, los pulpos no resuelven los problemas de la misma manera que nosotros. Eso puede obedecer a las diferencias de aspecto o de forma que pueda tener un pulpo respecto a un ser humano. Sí, eso es verdad. O un delfín también pudiera pensarse en ese caso. Pero no necesariamente el hecho de que haya inteligencia, la inteligencia es única. Eh, Sí, puede haber sí, sí, versiones de inteligencia. sí, bueno, a eso es a lo que me refería, a que los modelos no van a ser, o sea, no son una aproximación a lo que nosotros podemos ser, pero no se van a comportar como nosotros. Entonces se podría ver como una especie que reacciona de manera diferente a los problemas que se le presentan. En todo caso, hay un punto aquí muy fundamental, que era lo que veníamos manejando, que es la hibridización mente-máquina, es lo que nos va a llevar a lo que vendría siendo la inteligencia aumentada en este caso. Y esto va a ser, de ahora en adelante, algo que va a estar muy presente en una buena parte de las actividades que vamos a desplegar. Si lo vamos a ver con cuidado, esa hibridación hace rato que ya está teniendo lugar. Lo que pasa es que estamos hablando ahora de entrar en una fase donde las máquinas
van a poder aportar muchísimo más de lo que de todo aquello que han venido haciendo hasta ahora. Pero Claro. la hibridación como tal ya de hecho tiene décadas. Lo que pasa es que vamos a entrar en una etapa nueva y si quieren le podemos dar entonces el nombre de inteligencia aumentada. Entonces, algo que también comentamos antes, yo aquí estoy tratando de ir rápido porque lo que viene detrás requiere de su tiempo de desarrollo también. Ok, Los perfiles de empleo van a cambiar, van a cambiar y están cambiando. ¿Ok? Pero también a través de programas de reentrenamiento, la población que desafortunadamente va a resultar desempleada va a tener la posibilidad de reinsertarse en el sector productivo con herramientas que van a tener mucho más poder. Lo que pasa es que tiene que estar dispuesta a hacerlo. Ahí tengo noticias que no son buenas. En las circunstancias donde se ha hecho la oferta, en la mayoría de los casos ha habido resistencia. Esa es la parte mala. claro, Pero si simplemente aceptan la situación, pasan a una fase nueva en sus vidas, ¿no? Entonces todo sería que estén dispuestos a hacerlo. El otro punto que tocamos antes es que nuestra evolución como especie no se ha detenido. Y vamos a decir, cada vez encontramos, bueno, parte de ese tema lo tengo que tocar hoy, cada vez encontramos que hay más evidencia de esa situación en donde no se ha detenido. Y no solamente no se ha detenido, sino que ahora, dado que las comunicaciones son mejores, dado que tenemos herramientas como las que estamos hablando, el proceso se está acelerando. Entonces yo puse como ejemplo, como tópico a considerar, porque hay que reexaminarlo, lo que se llama autismo o el desorden que tiene ese nombre, que ya hay muchas personas que trabajan en neurociencias que lo están empezando a ver en una forma diferente. Particularmente, que es un tópico que tratamos en la última presentación que yo di con relación a esto, con lo que, o sea, con lo que tiene que ver con el uso de teléfonos inteligentes, que posiblemente han tenido una incidencia de gran peso en la conducta y en la forma en la que van a asimilar información las nuevas generaciones en forma general. Y como prueba de ello está lo que se ha considerado la incidencia del autismo en Estados Unidos, tomando en cuenta a los niños en edad escolar, donde el CDC de Atlanta ha registrado las frecuencias que vemos en pantalla. Y esto ya yo lo había tratado, pero lo estoy copiando sí, aquí para tenerlo presente. En el 2006, un niño de cada 110 tenía signos o características de tener alguna forma de autismo, dando el salto en 2021 a uno entre 44 y a 2023, apenas 2 años más, 2 años después, a uno entre 36. Entonces, cuando se ve eso, la gente que trabaja en el problema se da cuenta de que hay que interpretar qué es lo que está pasando. Se hicieron una serie de estudios que tienen que ver con el uso de celulares en niños y se encontró en estudios más recientes que la conducta de esos niños, en una fracción que era significativa, podía ser similar a lo que corresponde al desorden de autismo en sí como tal, no habiendo sido clasificados como autistas. O sea, se supone que era un conjunto. Eso en particular se hizo, este último estudio, cuando yo lo mostré la última vez, se hizo en Francia. El grupo de niños que se seleccionó se expuso a esto, televisión, teléfonos, etcétera, y se encontró que había un efecto. Antes de ese trabajo se hizo otro en Arabia y encontraron el mismo resultado, que puede coincidir justamente con las frecuencias que estamos viendo acá que reporta el CDC. Ahora, hay gente dentro del campo que interpreta que allí la interacción hombre-máquina
está determinando que haya una evolución en el cerebro que es diferente, porque hay un detalle. Las personas que se supone tienen esta conducta tienen la habilidad de poder retener una gran cantidad de información en cuanto a lo que ven. Pueden hacer cálculos con cualquier número de cifras y en general sus habilidades técnicas para los temas de ciencia y de tecnología son muy altas. Entonces allí luce que hay algo que hay que examinar con muchísimo más cuidado general. Aparte de eso, hay figuras en ciencia como John von Neumann que tenía las mismas características. Entonces, la gente que trabaja en el área está pensando que hay que reinterpretar qué es lo que está pasando con esto. Esto es algo que por lo que vamos a ver ahora, esto a continuación, es algo por lo que la especie tendría que pasar en algún momento. Lo que puede estar ocurriendo, eso tiene que ver con el cambio de las frecuencias que presentamos acá, es que las herramientas existentes hoy en día pueden acelerar el proceso que naturalmente iba a tener lugar. O sea, no es que para que el proceso tenga lugar, las herramientas que estamos hablando tienen que estar presentes, no. Pero Profe, ellas sí pueden contribuir a que haya una aceleración del proceso como tal. fíjense que vamos a ver si podemos ir abordando, vamos a planteárnoslo porque de verdad que ha habido mucho interés después de que tocó todo el tema del desorden del autismo. Ver el tema de, no necesariamente el del autismo solamente, vamos a ver a qué especialista. Yo tengo por allí una amiga, vamos a ver si la podemos invitar. Pero bueno, tal vez hagamos primero un primer conversatorio de base y luego uno con ella, digamos, más a profundidad. Eh, Bueno, yo ahí recomendaría, sí, claro. Yo recomendaría invitarla para tenerla en otro conversatorio, sí. sí, 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 sí. Pero tratar el tema, ya sería focalizarnos en ese tópico, entiendo. Sí, pero ojo, no sé si solamente, o sea, no sé si dirigirnos primero al autismo o una de las cosas que estoy viendo con bastante preocupación y que luego me puse a revisar y a investigar, era el tema de cómo están diagnosticando hoy los déficits de atención. O sea, dentro de todo el espectro del autismo, o sea, yo tengo diferentes niveles Sí, y lo que tiene que ver con déficit de atención es un tema delicado porque estamos utilizando herramientas que fueron generadas en 1950, en 1930, poniéndosela ahorita a niños de 9, 10 años, o sea, en pleno 2023. Evidentemente, hey, los niveles de atención, la forma, la manera en cómo enseñábamos, en cómo manejábamos las cosas hace 100 años u 80 años es completamente distinto. Yo me acuerdo, y se lo comentaba a Paula hace unos días, le decía, mira, yo me acuerdo cuando hace 30 años, apenas yo estudiando en quinto grado, cuarto grado, a mí me decían, 1, 2, 3, posición de descanso, uno terminaba de hacer la tarea y uno se acostaba así en su pupitre y ya. Eso evidentemente ha cambiado, es decir, tratar de permanecer con ese foco de atención ahorita es complicado para los adultos, yo creo que mucho más para los jóvenes y siento que todo este tema de realidad, de inteligencia aumentada, nos está impulsando a buscar de comprender mejor nuestro entorno actual, de tratar de buscar herramientas modernas para un mundo mucho más moderno. Yo creo que hay un reto, pero súper importante en la academia, en la formación, en la profesionalización, y creo que va a ser un tema bien, bien delicado. sí, sí, efectivamente. Fíjate, todos estamos siendo expuestos ahora a un bombardeo de información que hace muchas décadas no existía. El cerebro tiene que procesar eso. Entonces, lo que estamos viendo es cómo los cerebros están procesando el bombardeo de información. Entonces, y ahí hay cosas que hay que tomar en cuenta. Yo voy a poner un ejemplo simple que está conectado con esta última idea para que veamos a qué me refiero con esto. Que creo que lo puse como ejemplo en uno de los conversatorios anteriores. Cuando un niño vive en un ambiente donde se hablan dos idiomas, tarda más en hablar, Ujú. pero termina hablando los dos idiomas. Exacto. Y es porque su cerebro tiene que procesar cómo lidiar con dos idiomas en forma simultánea. Eso, entonces no podemos, cuando tarde en hablar bajo esas condiciones, sería absurdo, voy a usar la palabra pero no tengo otra,
compararlo con un niño que está expuesto a un solo idioma. Claro, O sea, son dos situaciones completamente diferentes. Entonces, ¿qué sucede? El niño expuesto a dos idiomas tiene que procesar una cantidad de información que el que está expuesto a un solo idioma no tiene que procesar. En consecuencia, para aprender a hablar va a tener que tardar un poco más, no tiene más remedio. El otro va a irle delante en eso. Pero entonces, a la hora de medir, no se nos puede ocurrir decir que el que lo hizo primero, porque está enfrentado a un solo idioma, ocurre que lo está haciendo mejor. Simplemente están expuestos a dos situaciones claro, completamente dos diferentes. situaciones diferentes, claro, claro, es así. Entonces yo creo ahora para volver al tema que tú acabas de plantear, yo creo que simplemente el problema es que hay un volumen de información muy grande y nuestros cerebros están tratando de adaptarse y responder a eso de la Mm, mejor forma que les sea posible. así es, O sea, eso en pocas palabras creo que es lo que está. Entonces, claro, allí puede haber, cuando hablamos de la mejor forma que sea posible, allí puede haber un retardo por una serie de circunstancias y el retardo se interpreta como anomalía. Bueno, anomalía con respecto claro, a la medición de hace varias décadas atrás. claro, Pero eso puede no tener absolutamente ningún sentido, así es, porque no son situaciones comparables. O sea, cuando vas a medir y sobre todo vas a comparar, tienes que comparar cosas que se puedan comparar. Y ahí, exacto, bueno, y de ahí parte el problema. Bueno, eso claro, justamente es que la gente que trabaja en el campo que acabo de mencionar está tratando de centrarse ahora. Se está dando cuenta que las herramientas no son adecuadas o no han sido adecuadas. Entonces hay que replantearse el problema otra vez. Pero eso se profundiza con lo que voy a comentar ahora, que tiene que ver con esto. Se descubren lo que se llaman los HARs del genoma humano. Bueno, HARs es por sus siglas en inglés, que son Human Accelerator Regions en el cerebro, que tienen la particularidad siguiente. Son secciones del genoma, a diferencia de lo que ocurre en otras especies. Yo voy a usar la palabra y me perdonan, animales. Esto simplemente son secciones en el genoma que tienen la particularidad de sufrir cambios acelerados y son regiones que van a afectar la evolución y el funcionamiento del cerebro en sí como tal. En el resto de las especies animales, esas regiones son estáticas completamente. Una pregunta antes de que siga. ¿Eh? En las especies animales, digamos, de nuestros primos más cercanos, los simios, eso Eh, no existe. exacto. En el caso de los otros primates, nosotros somos primates. En el caso de los otros primates, ese es el cuadro. Allí no se ve ese cambio, no se ve. Es exclusivo de los seres humanos. Aquí tienen un artículo que corresponde a un artículo de hace 5 años donde se toca ya el tema. Aquí tienen otro donde eh, habla de que justamente esas secciones van a tener una evolución rápida y van a influir en lo que viene siendo el desarrollo del cerebro en sí, que es el punto central de lo que estamos hablando. Esto es algo, hay que subrayarlo, esto es algo que ocurriría en ausencia de máquinas. claro, Pero lo que sí puede darse, y ese es el tema en el que tengo que insistir, es que la presencia de máquinas lo puede acelerar, puede contribuir a que ese desarrollo ocurra más rápidamente. Yo presumo que para bien. O sea, yo no tengo manera de verlo de una forma diferente. Aquí tienen otro artículo, ¿ok? sí, sí, Que tiene que ver con el mismo tema. Simplemente yo los estoy presentando y estoy parándome para que la gente cuando vea el video, con claro, toda puedes la, buscarlo. quiera buscarlo y quiera leerlo, que lo haga con toda la tranquilidad del caso. Sí. Ok, este por Además, cierto es bien reciente, 2023, ¿no? añado que es en revistas muy reconocidas. Sí, Está también. el BMC Molecular and Cell Biology,
Bueno, Y en aquí, esa y aquí tenemos, hablando de reconocidas, aquí tienen una bien Science, reconocida que es Science. ¿Ok? Entonces, acá tratan el mismo problema. Este creo que es, perdonen, a ver un momentico, lo tenía yo acá. Este es de este año también, sí. O sea, los dos últimos que hemos presentado acá son del presente año. Entonces, los HARs o Human Accelerated Regions, como dije antes, son sectores del genoma de los vertebrados que se han conservado prácticamente sin cambios en mamíferos no humanos. Eso incluye los otros primates también. Pero en humanos han tenido o tienen la propiedad de que evolucionan muy rápidamente. Y esos sectores funcionan como reguladores de la expresión genética que determina ni más ni menos la evolución del cerebro. Entonces, claro, una pregunta que puede surgir inmediatamente es, ¿a partir de cuándo esto tuvo lugar? Porque evidentemente, si nos vamos para atrás en el tiempo, hay toda una línea evolutiva que va con nosotros, que nos traza a una situación o que nos lleva a una situación que no es esta. Ujú, Entonces, se estima que hace aproximadamente 1 millón de años fue que aparecieron esos sectores en el linaje humano, hace 1 millón de años. Y vamos a decir, no hay duda, que eso haya aparecido introduce una brecha no importante, yo diría que gigante, que pasó a distinguirnos del resto de los primates en cuanto en lo que se refiere a nuestras capacidades cognitivas, ¿no? O sea, eso, por decirlo en un lenguaje simple, si nos fuéramos a referir a algo que es estrictamente humano, podríamos referirnos con toda tranquilidad a esto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aparecieron hace 1 millón de años, pero estos sectores siguen evolucionando aceleradamente. Y entonces, ¿cuál es la expectativa que tenemos en este momento con todo lo que está pasando? Que mediante una estimulación que tiene lugar con interacción de sistemas de inteligencia artificial, dicho sea de paso, cuando hablo de interacción con sistemas de inteligencia artificial, yo diría que con toda tranquilidad y propiedad podemos pensar en un teléfono inteligente de los que sí, estamos sí, usando. totalmente. ¿Ok? Ahí estamos en interacción completa con tal tipo de cosas. Y ojo, yo creo que todavía ahorita después va a venir otro salto al cual tenemos que estar preparados y por eso es que creo que este tipo de conversatorios y sobre todo este tipo de investigaciones que está presentando nos llaman a la reflexión profunda porque después viene cómo la realidad aumentada va a generar cambios en nuestra percepción del mundo y cómo eso va a generar conexiones distintas. Sí, Luego, ¿qué va a ocurrir incluso con las gafas de realidad mixta que está proponiendo comercializar Apple para el 2024? Es decir, sí, esto viene en una cascada en donde hoy por hoy tenemos un teléfono inteligente y creemos que, pero estamos hablando que en los próximos 5 años tal vez tengamos otra visión completamente distinta de los electrónicos que estamos utilizando hoy. sí, sí. sí, Yo añadiría que lo que pasa es que ahora los cambios son muy rápidos, Sí, pero digamos, desde que la humanidad se conoce, digamos, conoce históricamente, que empezó a tener un relato histórico de sí misma, nos hemos visto expuestos a todo el tema de inteligencia aumentada desde un comienzo. Y eso ha incidido, o debe haber incidido probablemente, en cómo estos HARS se han manifestado. O sea, eso ha producido una evolución. Vamos a ponerlo en estos términos. Yo soy de los que pienso, en base a lo que se ha comentado hasta este momento, que la humanidad hoy en día, el Homo sapiens de hoy en día, es igual al Homo sapiens de hace 5.000 años atrás. En ya va, cuanto no se escucha bien, no es igual, ¿no? No no es es igual en términos de inteligencia claro, claro, al no, Homo claro que no. sapiens de 5.000 años atrás. totalmente de Y acuerdo. eso lo que nos diferencia, puede ser que genéticamente puede haber quizás alguna manifestación de esto, no sé si hay una investigación en esa dirección, pero lo que ha ocurrido es que en estos últimos 5.000 años, nuestra tecnología, nuestra civilización, lo que sabemos de las cosas,
la información que hemos manejado, todo lo que corresponde a la inteligencia aumentada ha evolucionado a una cierta tasa. Esa tasa, desde mediados del siglo XX, ya en el siglo XXI que estamos presentes, es una tasa que va incrementándose de una manera muy rápida. No me atrevería a decir que es exponencial, pero el crecimiento de la tasa de cambio de información es extremadamente rápido y tenemos unos cerebros, tenemos una capacidad aparentemente, según estas investigaciones, de poder ser influidos por eso, lo cual yo, añado un punto importante, significa que la información, o mejor dicho, la educación debería tratar de hacerse lo más extensiva a todos los seres humanos, porque vamos a causar, si no, diferencias sociales extraordinarias. Los que Claro. tengan acceso a información tendrán un desarrollo No, intelectual potencialmente mayor, generarán variaciones en la especie que vayan en ese sentido, mientras que los que estén excluidos de la educación no tendrán esa posibilidad o la tendrán en forma disminuida. Entonces, esto va sentando bases muy interesantes de cómo debe ser gobernado el mundo, cómo no, pero deberíamos ser. es que yo creo que la respuesta inmediata para eso es que las condiciones se tienen que uniformar. O sea, yo no puedo pretender que esa desigualdad continúe en ninguna forma. O sea, tenemos que lograr que la población mundial, en la mayor fracción concebible, yo diría que en su totalidad, tenga acceso a este recurso en sí como tal. Yo voy a comentar algo, Klaus, se sale un poco del tema, pero tal vez tenga que comentarlo. Una palabra clave para que eso se pueda lograr es el acceso a la energía en la misma forma. O sea, que toda la población mundial tenga acceso a suficiente energía para desplegar los sistemas que se requieren que permitan que todo eso suceda. Porque hay una cosa que pasa, el costo de las herramientas se reduce en el tiempo. Esa es una propiedad general que tiene. O sea, costo en relación a lo que hace. Ese es un punto que habría que examinar igual. Pero digamos, una limitante es energía. Yo puedo tener los equipos, pero yo tengo zonas hoy en día en el planeta que no tienen acceso a energía de una manera que es adecuada, que tiene, vamos a decir, primera influencia en la alimentación y en la salud, porque son las dos condiciones que tengo que tener para poder procesar todo esto que estamos hablando. Entonces, afortunadamente, existen en el planeta suficientes fuentes de energía para lograr una meta como esa. Tiene que haber un programa a nivel mundial que se mueva en esa dirección. Y cuando digo suficientes fuentes de energía, yo incluiría todas las formas de energía, todas. No dejaría ninguna fuera. Comenzando, ahora voy a decirlo, por la nuclear, por ser la más barata, siguiendo por la de combustible fósil, pero luego considerando las otras alternativas eólicas, solar, etcétera. Y ojo, así como hablamos del tema energético, tenemos Geotérmica, que, perdón, la geotérmica de importancia fundamental porque el planeta es, nuestro planeta, si lo vemos, pero ese es otro tema, lo pudiéramos ver como un reactor de fisión natural. ujú, Hay procesos de fusión a profundidad que tienen la propiedad de que generan el calor que produce el gradiente térmico que se observa cuando uno perfora pozos en el trabajo de extracción de petróleo, por ejemplo. O sea, es profe, sabido que hay un gradiente térmico importante, el origen del gradiente térmico tiene que ver con ese hecho. y, Entonces, aprovechar esa inmensa cantidad de energía que hay allí para resolver problemas también. profe, y no Entonces, solamente el acceso a la energía, el acceso también después a Internet o a conectarnos, ¿no? A la red. O sea, que eso... eso fue lo que mencioné primero. Eso fue, no, no, pero sin energía tú no tienes forma de dar recursos libres. Por supuesto, No, no, sin no, duda. pero no, eso lo mencioné primero, sí. Y yo Tiene que añado, haber acceso a Internet global. y yo añado también tratar de uniformizar lo más posible las economías. Tú puedes tener Bueno, una situación en un ciudadano de los países de cuarto mundo que seguramente existen y que tiene que invertir la mayor parte del tiempo en
trabajar para sobrevivir y no tiene tiempo para informarse, no claro, tiene tiempo para hacer más nada. Y ese tiene una influencia de inteligencia aumentada muy inferior a la que puede tener alguien donde en principio tiene económicamente todo resuelto o mejor resuelto, por decirlo de alguna manera más simple. Entonces, Sí, es un problema que este tema aborda áreas que se van ya al entorno, como fue un poco, como es el segundo nombre del tema de hoy, hacia lo social. Realmente crea situaciones de estrés y crea variaciones que si no se manejan bien va a crear muchas desigualdades, sí, inclusive pero peores ahora a las que comento. podemos tener ahora. Sí, pero ahora comento. Como hay una promesa de cambiar el perfil de empleos, pudiera aprovecharse la oportunidad para lograr esa equidad que tú estás hablando ahora. Pudiera ser, ahora pudiera ser. Ahí hay espacio para que eso pueda ocurrir. Claro, tiene que haber inteligencia por parte de aquellos que implementan la política para que eso ocurra finalmente. Pero ahí hay espacio para que ocurra. O sea, si lo vemos con cuidado, hay espacio para que eso pueda ocurrir. Bueno, entonces vamos a seguir. Bueno, el último comentario es que, por supuesto, no, lo que no está claro en este momento son las escalas de tiempo para ver los resultados que hay que ver. Entonces hay Claro, que entender mucho para ver, para poder llegar a predecir qué escalas de tiempo tendríamos que tener para ver las cosas que yo comenté antes. Pero ya hay signos, sin embargo, tengo que decir en cuanto a la escala de tiempo, ya hay signos que no son muy largas, son más bien cortas. En lo que planteé al principio, ya vemos que en el curso de años ya uno ve diferencias. Entonces, luce que las escalas de tiempo no van a ser muy largas para ver los resultados que hay que ver con esto. Entonces, con relación a este tema y el autismo, hay también trabajos de investigación. Aquí tenemos uno de hace 7 años que va en la dirección que comenté al principio. Este es del Harvard Medical School y tiene que ver con el tema que está vinculado a la evolución nuestra como especie y los elementos que pudiera haber en ella, que pudiéramos tener en común con lo que hemos interpretado hasta el día de hoy, que es un desorden como el autismo. ¿Ok? Entonces, este es un trabajo que va básicamente en esa dirección. Aquí tenemos otro en la revista Cell, que la publica el MIT. Yo simplemente pongo las cuñas para que tenga eso claro, ¿ok? ujú, Donde dice directamente que mutaciones en las regiones estas, las HARs, vamos a decir, son un elemento disruptivo en el conocimiento y perdón, en el comportamiento social y en el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que sucede, ¿qué es lo que sucede con las mutaciones que vamos a ver allí? Estos cambios rápidos que estamos hablando. Estas mutaciones están vinculadas a una mayor probabilidad de aparición de autismo, si la palabra cabe, o conductas, que tal vez esto sea lo que haya que decir realmente, o capacidades que van a ser similares. O sea, no enfocándolo ya ah, como desorden. Ajá. sí, sí, que claro, que obviamente lo que estamos aquí es comparando qué es lo que está cambiando, ¿no? ¿Cuáles son los cambios y Sí. cómo yo puedo comparar contra los cambios que puede tener el cerebro de una persona que ha sido, digamos, diagnosticada o evaluada con este tipo de síndrome, ¿no? Las mutaciones de los HRs pueden llevar, y esto es a una arquitectura, o sea, la forma en la que está dispuesto el, el genoma, que si lo pensamos en términos de lo que vendría siendo el espectro autista, va a tener la particularidad de que va a ser nueva completamente. ¿Ok? Entonces, claro, este es un terreno donde hay que trabajar con intensidad. Hay ya algunas respuestas, vamos a decir que sí las hay, pero yo diría que hay muchísimas más preguntas sobre todo lo que está sucediendo con esto. Yo de todas maneras, tengo que ser sincero en eso, no puedo ocultar
mi excitación con el tema. O sea, es algo que me parece interesante. Sí, Luego, ajá, sí, sí, que totalmente, que es un tema no solamente interesante, sino que está, o sea, nos está afectando y va a afectar las nuevas generaciones. Tenemos que entender eso. sí. Y pero entonces todos los temas anteriores hasta esta lámina que estoy presentando ahora abordaban lo que tiene que ver con los cambios que se pueden inducir por la interacción con estos sistemas desde el punto de vista físico. Pero aquí podemos ver ahora, ahora estamos cambiando el tema, y tiene que ver con el comportamiento social que vamos a tener. O sea, tiene que ver con nuestro... Estamos viendo la repercusión que tiene esta Estamos escuchando entrecortado. Sí. sea, un problema. Sí, aquí hubo un problema con la conexión, parece, pero creo que ahora está bien, ¿no? ¿Aló? Y ahora sí, ahora sí. Ok. Entonces ahora podemos ver aquí qué es lo que sucede con el conectivo. Entonces, con relación a eso, y en la revista, otra revista del MIT, acá tenemos al profesor Nick Chater, Nicholas, realmente Chater, que es un experto en el área, abordando el tema. Y entonces él plantea ahora de manera audaz, si se quiere, pero yo creo que es interesante, lo que él considera que es la sociedad computacional. Pero cuando se refiere a sociedad computacional, se refiere a nuestra sociedad. Porque lo que ha hecho es hacer uso de una metáfora en ese sentido. O sea, una metáfora donde establece una comparación entre lo que viene siendo nuestra sociedad en términos de cómo se maneja el conocimiento y lo que vendrían siendo los procesos dentro de una máquina. Entonces, por ejemplo, él se plantea lo que yo he resumido en el párrafo que tengo a la derecha, lo puse tal cual él lo describe, ¿ok? Pero para plantearlo a la audiencia en forma eh, general, él formula la pregunta también, ¿cómo mentes humanas individuales crean idiomas, sistemas legales, teorías científicas y tecnologías? Esa es la pregunta que él se hace. Entonces, desde el punto de vista de la ciencia del conocimiento, tales fenómenos colectivos pueden ser considerados un tipo de computación distribuida o de cálculo distribuido, yo diría la palabra correcta es procesamiento distribuido, en el cual las mentes humanas juntas, o sea, colectivamente, resuelven problemas computacionales más allá de de lo que cualquiera de esos individuos pudiera hacer en la práctica. Este punto de vista puede ser un, un movimiento que se demarca o se separa de la perspectiva que hemos tenido hasta ahora de lo que viene siendo el peso del trabajo de las mentes y en forma individual. O sea, aquí él le está dando al colectivo una dimensión tremendamente importante. Pero claro, ese colectivo no va a operar, no va a poder funcionar si no hay el concurso de las individualidades que están preparadas para producir algo. Pero el colectivo, con ese algo que las individualidades van a producir, va a cumplir otra función que es la que vamos a comentar ahora. Entonces, ¿cuáles son los puntos de partida de esa sociedad computacional que plantea Chater? Él lo ve como una red que se ha ido gestando a lo largo de lo que hoy conocemos como historia. Cuando hablo de historia, estoy hablando de lo que se ha registrado, lo que está registrado como documento en alguna parte. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que limitar inexorablemente a algo así como 6.000 años, ¿no? Hacia atrás. Y entonces, allí tenemos un basamento de información y hechos documentados en muchas formas.
O sea, ya en el momento en que se hace la recolección y se preserva la información, esa sociedad computacional, yo le doy ese nombre para mantenerlo como él lo plantea, que plantea Chater, ya tiene existencia en sí como tal. En los últimos años, por supuesto, del desarrollo que ha tenido, yo creo que para nadie eso es un secreto, esa sociedad ha sufrido una aceleración en el manejo del conocimiento, comparable, por supuesto, a aquella que sufren las mentes que de hecho la están integrando en este momento. ¿Ok? Esas son dos cosas que tienen que ir en forma completamente paralela. A esa red, y de manera que es natural también, se van a incorporar ahora todas las herramientas de inteligencia artificial que puedan crearse. Las ya creadas, que ya tienen tiempo creadas con nosotros, pero las que eventualmente pudieran presentarse en el futuro, potenciando e incrementando la inteligencia. Voy a usarla para distinguir de la otra. Inteligencia natural colectiva que se ha desarrollado por siglos de historia. Porque hay que tener presente que las máquinas, por poner una fecha, entran en juego a partir del siglo pasado. Antes de eso, no había máquinas, aunque sí existían procedimientos y protocolos para coleccionar la información. ¿Ok? O sea, para ponerlo en otro lenguaje, tiene que existir un orden para que eso pueda darse. Si no se ordena, no hay manera que eso pueda ocurrir. Pero el Yo te, hecho real es que las máquinas empiezan a existir en el siglo pasado. yo te voy a hacer una observación. Está planteando todo el punto de vista de informatización basado en el uso de computadoras. Sí, Pero tenemos unos cuantos miles de años habiendo desarrollado un sistema de biblioteca, que es una manera, sí, que que es una es, manera que es, sistemática, efectiva. es un tipo de máquina, es un tipo de máquina en la cual la información se Bueno, almacena, se distribuye y hay unas personas que las interpretan. O sea, hay todos los mismos mecanismos, solo que lo que ha sí, pasado, y sí, insisto en mi posición que he manifestado antes, la rapidez ahora es la palabra más importante. Es lo que está ocurriendo prácticamente de un mes para otro, de una semana para otra. sí, sí, Ese es el eso cambio. es. Ok, entonces, pero en principio, ese sistema, si tú quieres, esa máquina que colecciona de esa manera, pudo haber continuado su proceso si no hubieran existido las máquinas que empezaron a crearse en el siglo XX. Pudo Claro. haber continuado igual, iba a continuar igual. La diferencia está que la presencia de esas máquinas hace que el proceso de transmisión de la información y de establecimiento de la red, porque hay que reconocer que, o sea, cuando uno ve lo que ocurre antes del siglo XX, uno ve un progreso sostenido en la construcción de la red. Entonces, con la llegada del siglo XX y el XXI, la construcción de esa red lo que hace es acelerarse tremendamente. ¿Ok? Ese es el resultado que vamos a tener. Por ejemplo, yo recuerdo las carreras de William Thomson, conocido como Lord Kelvin, en el siglo XIX, Lord Kelvin, que hizo grandes contribuciones en ciencia, para poder llegar a los trabajos originales de mucha gente, particularmente a los trabajos de George Green, que permitió que, por ejemplo, en un área como en física, eso diera lugar a una herramienta fabulosa que se conoce como funciones de Green. Entonces, pero Lord Kelvin estuvo por años buscando la referencia de George Green para entonces ver en qué consistía el aporte que él había hecho. Y la razón por la que no la podía conseguir fácilmente es porque George Green imprimió 51 copias de su libro y como era una edición limitada, era difícil dar con una copia. Finalmente alguien que tuvo acceso de primera mano a esa copia le facilitó después de varios años a Lord Kelvin la copia para que él entendiera cuál había sido la contribución de Green y no solamente eso, le diera curso
como nadie en el desarrollo de física, por ejemplo. Eso simplemente es un ejemplo. Como ese hay miles más, y eso estamos hablando del siglo XIX. Pero ya en el 20 y en el 21 la situación cambió. El proceso es aceleradísimo para acceder a la información. Entonces, ¿qué características debe tener esa sociedad computacional como realidad? O sea, lo que se plantea aquí, Nick Chater, es si yo trato de convencer a alguien de que tal tipo de cosa existe, que qué es lo que yo veo que le puedo señalar para decirle, mira, esto realmente tiene existencia real. Entonces, según él, hay cuatro características y para confirmar su existencia. Las dos primeras serían estas dos que tenemos resumidas aquí. La primera es lo que tiene que ver con la interacción social. Fíjense bien lo que él está planteando, interacción social como un proceso computacional dentro de la red. Entonces, él ve que cada mente humana es un agente que interactúa con otros en la búsqueda de un objetivo bien definido, que siempre, como está interactuando con otros, siempre hay que negociar. La interacción con otros nunca puede ser eximida de la negociación, que es algo fundamental. Y, por supuesto, tiene también un contrato que fija los términos y los plazos. Hay que fijar un plazo. O sea, tenemos un objetivo, hay una tarea que hay que hacer, eso tiene que estar terminado para tal fecha. Eso es algo fundamental. Entonces, la competencia entre grupos de agentes, y ahora lo que puse entre paréntesis es importantísimo, en forma libre, sin interferencia de terceros. Ahora voy a hacer el comentario, pero un poco más adelante va a quedar claro. La interferencia de terceros puede ser nefasta, pero entonces la competencia entre grupos de agentes en forma libre lleva a un resultado óptimo, que es lo fundamental acá. Segunda característica, y vamos a decir, esto que él describe como primera característica, yo diría que cuando vemos la forma en la que tiene que ver con el comportamiento de las sociedades humanas, encontremos muchísimos ejemplos que encajan con esta primera descripción que le está dando acá. El segundo aspecto es el surgimiento de procesos computacionales a través de un orden espontáneo o autoorganizado. Esto va a ser fundamental también. Entonces, vamos a decir, acá cuando se plantea qué procesos computacionales hay que realizar, y con ello va planteado si hay necesidad o no de un líder para ordenarlos. Y la respuesta, por sorprendente que pueda ser, es de que eso no es así. La experiencia indica que debe ocurrir espontáneamente. Y el ejemplo clásico que hay para ello, tiene que ver con el trabajo de un economista, Friedrich Hayek, en los años 30. Friedrich Hayek además fue premio Nobel de Economía. Esa es otra de sus credenciales, si ustedes quieren, que fue capaz de ver que el mercado, en una economía de mercado, el mercado se autoorganiza y su comportamiento en ese sentido no se puede predecir. En el mercado no hay nadie que diga qué precio le vamos a asignar a qué o cómo vamos a vender. Eso ocurre espontáneamente. Yo voy a meter una cuña que a lo mejor puede ser controversial, particularmente para una audiencia en América Latina, pero simplemente voy a hacer este comentario que puede ser una piedra que uno tire en la superficie del lago. Uno puede comparar el bienestar económico en países donde se deja operar una economía de mercado contra el mismo bienestar, o sea, contra lo que vendría siendo el mismo tipo de bienestar en países donde las economías están controladas. Y uno se puede dar cuenta que puede cortarlo con una tijera.
A mí me sorprende, y tengo que decirlo, como persona que lee y estudia y que analiza, me sorprende que siendo la diferencia tan abismal, todavía en el presente hay gente que no termina de darse cuenta que hay una diferencia allí importante. Yo ahí termino el comentario, no quiero entrar en el tema, porque sería para mucho más tiempo. Pero así como Friedrich Hayek acertadamente recibió el premio Nobel por eso, lo observó en lo que tiene que ver con la economía del mercado, ocurre en prácticamente, si lo vemos con una lupa, todas las actividades humanas también. Entonces, ese es el segundo punto acá. Entonces, para darle sentido a lo que Chater dice, yo diría que el ejemplo que tengo para exhibir es lo encontrado justamente por Friedrich Hayek en materia de economía, por ejemplo. Sí, definitivamente. Ajá, ajá, dime, No, no, que definitivamente es esto, es esto. ¿cómo? ¿Cómo, Omar? Definitivamente, cuando nosotros analizamos estas características de la sociedad computacional, definitivamente que es justo lo que estamos viviendo, o sea, es lo que nosotros estamos viendo hoy por hoy en nuestra realidad. Sí. Él apunta a otras dos más que son muy interesantes también. Porque ahora viene, o sea, estábamos hablando de la autoorganización de un grupo para una tarea, que por ejemplo puede ser el caso de una empresa, Sí. ¿ok? Eso para ponerlo en términos simples. Ahora viene la número tres, pero ya tiene que ver con algo de una, que está asociado a una escala mayor. Lo que viene siendo la existencia de un gobierno natural en la red. Y la palabra natural habría que subrayarla. Ujú. Entonces, así como los procesos computacionales básicos en esta red son autoorganizados, que son a los que nos referimos antes, lo es también su jerarquización en la conformación de su gobierno. O sea, yo puedo tener un conjunto de grupos que están trabajando en una serie de tareas, ellos se han autoorganizado para dar recursos a esas tareas, pero luego el conjunto de grupos, a su vez, a otra escala, se organizan para tener lo que vendría siendo el gobierno natural dentro de la red. ¿Ok? Entonces aquí hay algo muy interesante que aplica tanto a los grupos pequeños como a esta estructura que es más grande. Aplica a ambos. Los intentos de desviación que pueden darse en la práctica, normalmente afectados por problemas reputacionales y o de fraude, son desechados y o fracasan. Ello incluye los intentos, bueno, acá, por ejemplo, eso yo se supone que lo traje a colación por la preocupación que mucha gente tiene vinculada a que desarrollos de sistemas de inteligencia artificial con conciencia, que ese es un tema que vamos a tocar un poco, un poquito después, pudieran convertirse en una especie de amenaza, en el sentido que fueran a tomar control de prácticamente todo. Entonces, el problema es el siguiente, que es muy simple. Los intentos de reemplazar, aquí cuando se supone que estamos hablando de una estructura autoorganizada, esa estructura autoorganizada tiene asociado un orden que es natural. Entonces, si alguien quiere tomar control, lo que va a ocurrir inexorablemente es que va a tratar de reemplazar el orden natural existente. Entonces, ¿qué sucede? Esto lo vamos a ver, lo voy a tocar un poco más adelante, pero puedo anticiparlo ahora. Si tal tipo de sistema de inteligencia artificial con conciencia que no existe hoy, vamos a dejarlo claro. Hay gente inclusive, ya lo vamos a ver, que dice que no va a existir nunca, pero que no existe hoy, se presentara y tuviera las capacidades que estamos suponiendo que tiene en su capacidad de análisis, vería inmediatamente lo que sucede con el orden natural
y al mismo tiempo vería que es totalmente inútil cambiarlo, porque la desviación pequeña que puede haber desmejora, hace perder condiciones al funcionamiento del sistema. El orden natural va a dar el resultado óptimo. Cualquier desviación que haya, por pequeña que sea, deteriora considerablemente las condiciones para el funcionamiento. Entonces, está el tipo de sistema en su análisis, observa que ese va a ser el caso, entonces ya no va a intentar hacer, simple y llanamente. Entonces, para subrayarlo, aunque eso lo vamos a discutir un poco más adelante, lo robusto, esa es la palabra clave, que es robusto, lo robusto del orden natural no permite que ello suceda. Y como muestra, voy a saltarme a la lámina siguiente para volver aquí después. Tenemos un caso que está en la noticia hoy, que es este, Ujú. que tiene que ver con justamente lo que estamos planteando en este punto acá, la autoorganización y su carácter robusto, y lo que tiene que ver con el caso de una empresa que es OpenAI. No sé si la gente que nos escucha está al tanto de la situación, pero el CEO y fundador de OpenAI, que es Samuel Altman, que es el primero que aparece en esta fotografía de la derecha arriba, fue despedido, y cuando fue despedido, su presidente y cofundador, que lo tenemos abajo, que es Gregory Brockman, ocurre que renunció también. Eso ocurrió cuando el board de la empresa eh, trató con la primera acción de despedir a Alma de, fíjense bien qué significa esto, de frenar lo que consideró un desarrollo demasiado rápido. Y esto, y cuando hablamos demasiado rápido, quien también lo visualizó como amenaza es Elon Musk, un desarrollo demasiado rápido en inteligencia artificial. Es que fíjense que OpenAI comenzó a promocionar el tema de que podían cada uno de los usuarios colocar sus aplicaciones, sus prompts de ChatGPT, ponerlos a vender en un mercado público. Y bueno, y obviamente el desarrollo del ChatGPT 5, todo lo que ofrecía o lo que tenían ahí previsto, oye, es un paso increíblemente hacia adelante, ¿no? Sí, sí, exactamente. Entonces, fíjate, pero ahí está justamente el problema. Eh, Cuando hablamos del board, aquí yo tengo que aclarar, porque a lo mejor hay gente que no lo sabe. Yo pude, no es este board en particular, es el board en general de las empresas. En el board hay personas que de hecho trabajan en otras empresas. Sí. Y lo que se pretende con el board es enriquecer la directriz, el funcionamiento de la empresa con las experiencias que esas otras personas han ganado en otras empresas. Pero esas personas pueden tener una gran experiencia en lo que se refiere a negocios en general o cómo conducir los aspectos que tienen que ver con la administración, pero no necesariamente, y aquí viene el problema grave, tienen manejo técnico de lo que se está haciendo. Ellos tienen información de bulto en cuanto a lo que se logra, pero no tienen por qué tener, o sea, cuando digo esto no es un pecado, sino simplemente es que todos tenemos limitaciones, esa es la limitación que ellos van a tener. No tienen por qué tener el conocimiento del manejo técnico que está detrás. Entonces, frente a las presiones que hubo últimamente con el miedo que se generó colectivamente en el tema, bueno, en esa categoría yo pondría de la misma manera a Elon Musk. Él tiene idea de los negocios y cómo maneja sus cosas allí en términos de negocios, pero tiene un conocimiento limitado de lo que técnicamente Claro. se maneja o de la amenaza que esto pueda representar. Ni qué decir, lo voy a decir, ni qué decir, los representantes en el House del Congreso de Estados Unidos y en el Senado tienen aún mucha menos idea. Si alguien Sí, no, asistió por supuesto. y ve las preguntas que hacen, observa las preguntas que hacen, se pueden dar cuenta que tienen mucha menos idea que el board que estamos tratando acá
y que Elon Musk. Y lo grave del caso, que son las personas que tienen que decidir sobre, ni más ni menos, que ya lo han planteado, mecanismos para regular el desarrollo de esto. Claro. Yo cuando oigo eso, lo voy a decir y me perdonan. Ay, puedo estar equivocado como cualquiera, pero a mí me corre un sudor frío por la espalda. O sea, yo le tengo mucho más miedo, voy a decirlo de esta manera, a la ignorancia de toda esta gente. Te tengo que decirlo así porque no hay otra palabra. Entonces, empujados por eso, decidieron en el estilo de Ned Ludd en el siglo XIX, con respecto a la máquina de vapor, tratar de ponerle un freno a esto. Y la manera en la que se les ocurrió tratar de poner un freno es despidiendo al CEO, y lo que ocurrió después fue que el presidente vio que no tenía sentido y renunció también, pero ahí no paró todo. Los empleados clave dentro de la empresa, cuando vieron que las dos cabezas se fueron, que ahora voy a ponerlo para que se entienda en términos de lo que dije antes, dentro de la autoorganización que se produjo para crear la empresa, cuando vieron que las cabezas que ellos tomaron como líderes circunstanciales para ese desarrollo, que son Altman y Brockman, estaban afuera, decidieron que ellos tampoco tenían ningún sentido que permanecieran allí. Entonces amenazaron a la empresa con renunciar como resultado de esto. Y no solamente eso, cuando se produjo eso, apareció inmediatamente Microsoft Microsoft, para ofrecerle trabajo a todos. claro. ¿Qué fue lo que Ni, ocurrió? Y es la ni que noticia del fueran día de tontos. hoy, de este momento que yo estoy hablando. OpenAI dio marcha atrás violentamente y le planteó a estos dos señores recolocarlos en sus posiciones tal cual estaban antes, con tal de no perder el momentum que tienen en la empresa en este momento. Entonces aquí vemos que este sistema autoorganizado, que es esta empresa, cuando hablo de sistema autoorganizado, yo diría que en grueso es estas dos cabezas con los empleados que están trabajando como equipo para ello. Ellos son los que cuando se creó la empresa entraron en las negociaciones a las que hicimos referencia antes y permitieron que se creara esto circunstancialmente. Ahí yo dejaría al board afuera, ¿ok? Entonces, simplemente ese sistema auto-organizado sufrió por efecto externo un golpe, un intento de una toma que no es natural al orden que ellos han establecido. Esa fue la acción del board en este caso. Entonces, en el momento que el board se da cuenta que eso ha sido un craso error y da marcha atrás, y entonces la presión que se ejerce en ese Edison desaparece, el sistema es lo suficiente robusto como para reintegrarse de nuevo. Yo no sé si el ejemplo puede verse claramente, ¿no? Yo, yo, Sí. yo, yo veo otra cosa, lo veo quizás en una forma diferente. No sé por qué. El board, como tú lo indicas, tiene menos información, pero es parte de la red computacional que sigue un orden natural. Y esta acción de estas personas, o de la autoorganización, es una autoorganización disruptiva en ese orden natural. Y la robustez de la red en su orden natural trató de impedir esa disrupción. No trató de impedir. No tuvo éxito. No tuvo éxito porque la red que sigue un orden natural, autoorganizado, tiene agentes que son todos seres humanos. Vamos a plantearnos que proliferaran los agentes de inteligencia artificial con conciencia, que además la red de orden natural los va a reconocer como ciudadanos en un momento dado, Ujú. porque esa es la tendencia que nos ha mostrado la sociedad en los últimos par de décadas, que Sí. la inclusividad es la regla fundamental, de que todo tiene que estar incluido, la igualdad de derechos y todo demás. Entonces, cuando existan inteligencias artificiales conscientes, eventualmente tendrán
un papel. Entonces, los agentes de los cuales está formada la red van a tener una composición diferente y la red va a ser otra. Y lo que hoy pensamos que sería lo lógico, lo natural, en términos de organización, si los números de agentes de un tipo o del otro son comparables o resulta que los de inteligencia artificial con conciencia aumenta, probablemente lo que vamos a tener es una red donde desgraciadamente los seres humanos no vamos a tener mucha capacidad de decisión y los comportamientos disruptivos van a ser lo de nosotros. Y la robustez de la red en ese orden natural, yo no discuto que va a haber un orden natural. El problema es que el orden natural es consecuencia de los agentes que forman la red, de cómo negocian. Sí. Y Dios, es el futuro en los próximos 50 años va a ser bien, bien, bien interesante. bien interesante. Valdría la pena la posibilidad de que los seres humanos pudiéramos vivir 100 o 200 años para poder disfrutar de esas diferencias, pero Uy, sí. no, lamentablemente no, algunos no lo vamos a ver. Pero, Bueno, sí, pero eso es una perspectiva, digamos, todos estos argumentos que ha hecho este investigador, en principio son cosas que más de uno se nos ha pasado por la cabeza. Sí. Hay la red, una de las ventajas que tiene la tecnología actual, no sé si nos hemos percatado de ello, es que, por ejemplo, está una noción que es relativamente nueva, que usamos todos los días, que son las redes sociales. Las redes sociales, cuando yo era un adolescente o un niño, eran las amistades que yo podía tener en el colegio o eventualmente los vecinos o amistades de mis padres. Esa era la red social que podía. Eventualmente ahora una persona, un niño también o un adolescente tiene una red social, un acceso a establecer conexiones, conectividades con las personas que desee, con Sí, sí. cualquier persona que desee, de una manera extremadamente simplificada. Y a mí me recuerda eso mucho de cómo funcionan nuestras neuronas en el cerebro. Las neuronas de nuestro cerebro se las pasan haciendo conexiones todo el tiempo, hacia bueno, adelante, yo voy hacia a dar atrás. un ejemplo, sí. Más adelante hay una referencia que iba a dar que está vinculada a eso, sí. Entonces, el número de conexiones no tiene que ver tanto con el que haya unas conexiones físicas reales, en el sentido, hay una enorme cantidad de conexiones de carácter virtual y es un número creciente, es cada vez mayor, es cada vez mayor. Entonces, en algún momento, y eso es una idea que alguna vez pasó por mi cabeza, yo pensé, esta red eventualmente terminará pensando. Esta red social, computacional de todos los seres humanos interconectados, terminará pensando. ¿Cómo serán esos pensamientos? No, no tengo idea, pero seguramente terminará pensando. A lo Bueno, mejor a niveles locales se irá autoorganizando, pero bueno, continúa con lo que estoy elucubrando, así que bueno, No, sí, está bien, vamos. bueno, esta es parte de la discusión. Fíjense que dentro de estos puntos, profe, muy rápidamente, a mí lo que me surge es el tema económico, ¿no? Uno de los principios cuando uno hablaba de sociedades computacionales, etcétera, el tema del Bitcoin, ¿sí? O de una moneda única y tal, y tener un tema económico. También por ahí Elon Musk había hablado, bueno, mira, hey, en el futuro tal vez tenemos que dar un dinero, un monto base a todo el mundo, y, o sea, hay muchas cosas que están ocurriendo en el tema económico que creo que también van a marcar un punto, ¿no? sí, bueno, lo último que tocaste tiene que ver con lo que mencioné antes del perfil de empleos. El perfil de empleos cambia. O sea, cómo el punto fundamental, o sea, yo no creo, como lo estaba planteando Musk, en una sociedad donde la gente tiene un estipendio mensual para vivir y lo que hay es ocio. No, yo, claro, él tiene su punto de vista que es respetable, yo tengo otro. Yo lo que creo que lo que va a ocurrir es que la gente va a reentrenarse y va a participar en otras actividades. O sea, no creo que pasemos a la no actividad, sino que vamos a pasar el perfil de actividades que desplegamos hoy
se va a alterar considerablemente y rápidamente en el tiempo. Entonces, lo que sí puede ocurrir, y es importante, es que los mecanismos para reentrenarse sean ágiles. Yo hoy en día tengo una actividad, quiero pasar a otra que es distinta, tiene que existir los mecanismos que me permitan la transición en una forma adecuada y en un tiempo razonable. Yo no creo, sinceramente, que pasemos a una serie, a una situación de ocio, donde, que por ejemplo, voy a decirlo, porque es así, en la ciudad de Chicago ya se está explorando hoy. Los ciudadanos en Chicago tienen un estipendio mensual fijo, que es una antesala de lo que dijo Musk. El problema que tiene eso, como yo lo veo, o sea, yo le veo problemas a eso en el orden ético, inclusive. Yo voy a recibir algo a cambio de nada. O sea, yo por ser, simplemente, por haber venido al mundo, voy a recibir un soporte. Entonces, según Musk, los medios de producción van a ser de tal magnitud que permitirían generar los recursos para dar ese soporte. Yo no veo esa situación como una situación de equilibrio al final. O sea, yo lo veo como lo que sería lo que llaman acá en Estados Unidos un welfare state refinado, que tiene el problema que cuando la gente recibe las cosas de esa manera, el problema fundamental que hay de fondo, lo que pasa es que este es otro tema, si esto es para un conversatorio aparte, Carlos, Sí, 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 sí. pero cuando la gente recibe los estipendios de esta manera, no valora lo que se le entrega. Es Nunca. así, es así. Lo que fácil viene, fácil se va, entonces la gente lo gasta sin dolor y sin nada, porque bueno, como no le costó, Sí, Y, sí. Entonces, y yo añado la idea de que nunca existe tal cosa como un almuerzo gratis. sí, Eh, ese estipendio sale del bolsillo de otra gente, de alguien, claro, claro, de alguien claro, está alguien, pagando eso. eso es verdad. Y sale de las grandes diferencias económicas que hay en nuestro planeta. Sale de explotar regiones del mundo de una manera descomunal frente a regiones del mundo que son las ricas y poderosas. Y eso podrá sonar a un pensamiento ya lejano de origen marxista, pero no lo quiero poner en ese tema, pero es cierto. O sea, el que vive en un país, en países desarrollados, tiende a pensar de que eso sería muy bueno, pero el que vive en un país que no está desarrollado tiene siempre la conclusión de que de dónde sale el dinero para garantizarle eso a nadie. no. Entonces, Bueno, pero como dije, ese es otro tema. Si nos vamos por allí, sí, sí, ya no hay estaríamos, manera de concluir lo que estamos haciendo acá. Entonces, si me permiten, retomo el camino. Sí, La cuarta característica que tenemos acá es que es muy importante de esta red que plantea Chater, es la autocorrección y racionalidad colectivas. Entonces, dos valores básicos que tenemos allí detrás son el poder hacer la revisión continua del conocimiento que se registra a través de pares. Y eso porque, independientemente de la brillantez que un individuo pueda tener, va a cometer errores igualmente. Entonces, tiene que haber, todos vamos a cometer errores como agentes dentro de esa red. Entonces, tiene que haber una revisión continua de pares de lo que estamos haciendo para que las cosas se supone que funcionen como tienen que funcionar, para que haya una autocorrección y al mismo tiempo se produce la construcción de estructuras totalmente racionales para el almacenamiento del conocimiento que se está generando allí. Entonces, vamos a decir, el colectivo que tiene que ver con la red a la que él hace referencia, dos valores fundamentales que tiene son estos que estamos presentando aquí. Entonces, bueno, esto ya lo había comentado. En lo que se refiere al carácter robusto de los sistemas autoorganizados, hay un trabajo hecho por un físico y su grupo, que el físico es Per Bak, eso es del año 88 del siglo pasado,
que tiene que ver con un tema central que es el de la criticalidad auto-organizada. Y que lo que es esencialmente, aquí tienen la referencia para aquellos que quieran verlo con detalle. Yo les voy a dar otra referencia que les puede ser más útil en la lámina siguiente. Es la propiedad de los sistemas dinámicos de tener un punto crítico como atractor. Entendiéndose por atractor lo que puse en letras rojas abajo, ¿no? El atractor es un conjunto de estados a los que tiende la evolución del sistema para cualquier condición inicial. Y es al mismo tiempo un punto de equilibrio. Ese es otro aspecto muy importante en todo esto que estamos hablando. Se caracteriza por tener escalas de espacio y tiempo invariantes, o dicho en otro lenguaje, hay autosimilaridad, que es justamente la característica de lo que conocemos como fractales. Pero al mismo tiempo, esa característica de tener escalas de espacio y tiempo invariantes corresponde también a un punto crítico de lo que vendría siendo una transición de fase. Por ejemplo, cuando hablamos de la fase líquida y sólida en agua, lo que ocurre en el punto crítico es que tenemos la presencia de los dos estados. Entonces, allí, debido a eso, la característica de las escalas de espacio y tiempo tiene la propiedad de ser invariantes en ese caso. Sí, bueno, entonces esto, como está planteado en esta lámina, luce que, bueno, eso tiene cabida para manejar problemas en física. Bueno, pues no, pues no. Eso tiene cabida para manejar, aquí lo vemos en esta otra lámina, la forma para manejar y entender la forma en la que la naturaleza funciona. Hay un libro de Per Bak, Per Bak lamentablemente ya ha fallecido en el 2002, físico danés, que se llama Cómo la naturaleza funciona. Lo vemos acá publicado en 1996. Ustedes lo pueden consultar en línea, para lo cual tienen que registrarse en forma previa, aunque el registro es gratuito, en un repositorio o biblioteca gigante, cuya dirección, URL está puesta ahí al final, www.archive.org. Allí tienen el libro. El libro no se lo pueden bajar porque hay derechos de copyright vigentes, pero lo pueden consultar en línea como si fueran a consultarlo en una biblioteca cualquiera. Tiene que registrarse antes. Yo estoy registrado, no tengo ningún problema. Trabajo con eso en forma que es regular. O sea, aquellos de ustedes que están interesados, porque el libro está escrito para público en general, aunque entra en detalles técnicos también, pero eso el libro permite entender bien cuál es el significado de esto en sí. Yo traté de escribirlo antes de la manera más sencilla que pude, dado las limitaciones de tiempo, pero allí pueden verlo con muchísimo más detalle. El planteamiento de él, que yo cada día tengo que ser sincero, lo veo más natural, es que efectivamente en base a este esquema uno puede entender cómo el medio natural funciona como funciona, pero no solamente eso, cómo la sociedad humana funciona también siendo ella parte, como yo lo veo, de la naturaleza también. Entonces aquí hay esta referencia, yo diría que es imperdible. Básicamente, yo recomiendo el libro. Con relación a eso, entonces, aquí vamos a dar algunos ejemplos. Aquí tenemos un artículo publicado en el 2009 donde se plantea la criticalidad auto-organizada como recurso para generar una teoría de los problemas de autoinmunidad o el manejo de los trastornos autoinmunes en este caso, ¿no? O sea, aquí lo que plantean ellos es que la autoinmunidad se supone que surge como una consecuencia que no hay manera de evitar como resultado de lo que vendría siendo sobreestimulación del sistema inmune del organismo por, por inmunizaciones que supuestamente se aplican repetidamente con un antígeno que puede en esa situación, claro,
se supone que tendría que ser una situación extrema, puede llevar a niveles que sobrepasan la capacidad que el sistema tiene en función de lo que vendría siendo la criticalidad autoorganizada en este caso. Es una teoría. Esto es algo que está básicamente, aunque ya tiene tiempo, está todavía en desarrollo en sí como tal. ¿Ok? Pero eso simplemente sería un ejemplo para aplicarlo. Otro ejemplo, que a lo mejor está más cerca de lo que me interesa, dada la temática que estamos tratando, es la consideración de la criticalidad autoorganizada como una propiedad fundamental de los sistemas neurales, que justamente es lo que está planteado en el trabajo de la sociedad computacional de Nick Chater. O sea, cuando habla de la autoorganización que se va a dar allí, esa autoorganización está vinculada a lo relativo a la criticalidad autoorganizada que está planteada acá. ¿Ok? Aquí hay una serie de fenómenos que conocemos en el presente que tienen un correlato extraordinario con lo que está planteado acá en este trabajo. Pero también ocurre que la tenemos en lo que tiene que ver con los sistemas de, eh, de cálculos automáticos distribuidos. Aquí tienen un ejemplo con este trabajo. Esto, por ejemplo, ¿no? El significado de la autoorganización en lo que tiene que ver con computación. Aquí ocurre que va a estar presente también. Y en relación a eso, está, por supuesto, la característica de la robustez que está asociada a la criticalidad autoorganizada. Entonces, aquí en este trabajo, okay, lo que hacen es estudiar esa robustez de los sistemas autoorganizados a lo que vendrían siendo los cambios en el comportamiento. Y aquí se hizo en base a una simulación donde adrede se generan estructuras en la simulación diseñadas para entorpecer o hacer más lento el proceso y ver cuando el sistema es sometido a a esas situaciones que son negativas, cómo reacciona, cómo se comporta frente a eso, y lo que se encuentra es que es robusto, porque entonces hay situaciones donde rodea las piedras que se le ponen en el camino, para poner un lenguaje simple, para poder continuar con el procesamiento en sí como tal. O sea, esa es una característica que se puede observar en estas simulaciones. Entonces, en ese sentido, hay también trabajos que van a orientarse en términos de esto que estamos hablando, a construir sistemas autoadaptativos y reconfigurables para lo que tiene que ver con los sistemas distribuidos de cómputo, por ejemplo. O sea, un derivado ha sido eso. O sea, aquí tenemos un terreno donde eso ha tenido un desarrollo muy grande. Aquí tenemos también otro trabajo que es interesante, más nuevo, ¿ok? Que versa de básicamente lo mismo. Yo los he ido presentando. Hay muchísimos más. Aquí hice una selección simplemente para presentar un programa como este, pero hay cantidad de trabajos que van guiados en esa dirección dentro de este campo. Pero particularmente también lo hay en lo que se refiere, ¿ok?, a las propiedades de autoorganización que tienen que ver con el cerebro humano, que era el tema, pues el tema que tenemos central en todo esto, ¿ok? Propiedades que uno trataría de lograr, remedar o copiar, si quieren ustedes, en sistemas inteligentes. Entonces, ¿qué propiedades son esas que están planteadas acá? ¿Ok? Aquí tenemos una lista donde se pretende resumir un poco lo que está vinculado a esto. Primero, lo que sería una arquitectura modular funcional y conectividad, ¿no? La modularidad
a la que uno hace referencia, simple y llanamente, se va a basar en las neuronas. Y la conectividad efectiva, que ese es el otro detalle importantísimo que hay acá, Crece con el crece con el aprendizaje. aprendizaje. O sea, las neuronas tienen la propiedad de poder decidir cómo se van a conectar. Eso lo descubrió hace muchísimo tiempo un personaje que a lo mejor alguien no tiene muy presente, que es Santiago Ramón y Cajal, y por eso fue que le dieron el premio Nobel. Exactamente. Entonces, ahí tenemos la propiedad de tener una conectividad efectiva que crece con el aprendizaje, pero que además tiene la característica de ser selectivo. El segundo aspecto es que es un aprendizaje no supervisado, definitivamente. O sea, cuando vemos los tipos de aprendizajes que uno podría considerar en este caso, el aprendizaje es no supervisado, definitivamente. Lo tercero es que tiene capacidad para adaptarse, particularmente al medio ambiente en el que se va a encontrar. Otra característica que tiene interesantísima es resiliencia funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que va a funcionar después de una lesión o daño. Se le produce una tremenda lesión o daño y va a funcionar. Y vamos a decir, se puede ver a grosso modo como una consecuencia de su capacidad de adaptación, que fue la que mencionamos antes. Tiene adicionalmente plasticidad funcional. Funciona aún bajo condiciones muy adversas. La otra cuestión es organización funcional de lo local a la global. ¿Eso qué quiere decir? Tiene capacidad de establecer correlaciones de todo tipo. Finalmente, una característica importante es crecimiento funcional dinámico. Cambios continuos en la interacción de partes según la demanda de lo que hay que considerar. Entonces, eso es lo que nuestro cerebro ya hace. Y la idea, el nirvana, por darle un nombre, que queremos perseguir, es lograr eso en sistemas inteligentes también. Entonces ahora, ya acercándonos un poquito hacia el final, razones por las cuales los sistemas de inteligencia artificial general, vamos a poner las siglas SIAG, no serían una amenaza, como al parecer lo llegó a ver en estas últimas semanas el board de OpenAI, lo llegó a ver Elon Musk, ¿no? A lo que vamos a dar aquí o sea, dentro de nuestro humilde punto de vista, los elementos por los cuales consideramos que no serían una amenaza. Lo primero a reconocer es, o hacerse la pregunta, ¿qué es lo que vendría siendo el estado de conciencia? Que sería, el tener conciencia se supone que es una característica que tales sistemas tendrían que tener, ¿no? Entonces, estado de conciencia, bueno, ahí tendríamos que dar una definición. La definición que yo podría dar a la que está colocada aquí, claro, eso por supuesto está sometido al escrutinio de mucha gente y a los peros y preguntas de cualquiera, pero yo diría es el estado de conciencia es aquel en el cual se posee conocimiento o hay percepción de situaciones o hechos relacionados tanto a uno mismo como al entorno que nos rodea. O sea, algo fundamental allí es que uno se pueda reconocer. Claro, O un lenguaje más sencillo, que uno pueda verse en el espejo y cuando uno hace muecas, uno se da cuenta de que el que está haciendo las muecas es uno. Al mismo tiempo, no es solamente verse en el espejo o percibirse, sino también ver cómo es el entorno que nos rodea, cómo nos movemos en ese entorno, cómo podemos interactuar con lo que hay en el entorno. Entonces allí ya de entrada
para, para la existencia de los sistemas de inteligencia artificial general, que es el nombre oficial que tendría, el problema fundamental, y eso ya lo indicó un filósofo que vamos a comentar luego, bueno, se lo voy a presentar luego muy brevemente, es que los SEAC no estarían en el mundo como tal, o dicho de otra manera, no estarían en nuestro mundo. Nosotros vivimos en un mundo, estos sistemas tienen existencia y viven en un mundo que nosotros hemos creado para ellos. Pero el mundo donde ellos viven es, estrictamente hablando, totalmente diferente del nuestro. Entonces, la percepción que ellos tienen del entorno es totalmente diferente de la nuestra. Entonces allí ya hay un problema para que lo que definimos como conciencia humana allí no tenga cabida. Pudiera ocurrir, eso no es imposible, que el sistema tuviera la percepción de él y de lo que le rodea. Pero para tener la percepción de él hay un problema de base también, que es el que mencioné al principio. No se puede ver en el espejo. Ese es el problema que tiene de entrada. Lo que el mundo, hay otro detalle adicional. El mundo donde él vive, se lo procuramos nosotros y él depende de nosotros todo el tiempo. Ese es otro detalle. Entonces, ese es un primer aspecto. Hay otro aspecto que serían los estados emocionales. Bueno, resulta claro para todos los que escuchan que los sistemas que son naturales, los estados de conciencia van a estar íntimamente relacionados con los estados emocionales y el papel de esos estados emocionales es fundamental para nuestra sobrevivencia. Nosotros, como seres vivientes, tenemos el objetivo fundamental de sobrevivir. La acción conjugada del estado de conciencia con los estados emocionales nos permite tener una inteligencia que va a responder muy bien a lo que requerimos justamente, ahora refiriéndome al punto anterior, a lo que se requiere en el mundo en el que efectivamente estamos. ¿Ok? Vamos a decir, en nuestra base animal, el tener un dominio fundamental de algo que tiene que estar vinculado a esa sobrevivencia que tenemos allí es algo que no se discute. Los sistemas de inteligencia artificial no pasan por esas situaciones que van a estar llenas de emociones como tal. O dicho de otra forma, va a haber carencia de emociones. Y entonces, la inteligencia que está asociada a esas emociones, es muy particular, no la van a poder tener. Ese es otro punto fundamental. Entonces ahora surge palabra. Podemos hablar de la dominación de sistemas de inteligencia artificial general, que ahora subrayo, insisto en eso, que no existen hoy. Hay forma de pensar que eso puede ocurrir. Bueno, lo que pasa es que a la hora de pensar en esto, nosotros inexorablemente pensamos como modelo en los autócratas humanos. Bueno, los autócratas humanos, que por cierto, tienen una existencia bien real. En tiempos modernos hay una gran cantidad de ejemplos que no tengo ninguna razón para dar aquí. Todo el mundo se supone que los maneja aparte. Pero ellos van a estar guiados por instintos animales muy elementales que probablemente están muy vinculados o van a estar muy vinculados a los estados emocionales a los que yo hice referencia antes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto fundamental? Yo no tendría manera de establecer un paralelo entre lo que un autócrata humano va a hacer para controlar y lo que trataría de hacer un sistema como el CIAC,
que no va a verse afectado en absoluto por emociones de ninguna clase. Pero no solamente eso, hay otro punto importantísimo que lo mencioné antes. El SIAC, o sea, vamos a suponer ahora que pudiéramos crear un SIAC en su mundo, en el mundo que nosotros le hemos procurado, y que él, de alguna manera, que no vemos ahora en este momento cual, tiene forma de percibirse o tiene forma de mirarse en el espejo. Y en ese sentido tiene una conciencia en sí como tal. Vamos a suponer que eso ocurrió. Tiene al mismo tiempo la capacidad de análisis que le permite ver lo inútil de tratar de alterar el orden natural al que acabamos de hacer referencia. O, cuando digo lo inútil ¿en qué sentido? Que cualquier desviación pequeña que yo pueda producir se traduce en un deterioro inmediato del sistema, como por ejemplo, en el ejemplo que acabo de darte, lo que ocurrió con OpenAI, si el board y lo que quedó y lo que queda de la empresa no reacciona rápidamente para eliminar la presión que hizo para alejarse del orden natural, entonces el daño en la empresa a lo mejor es irreparable si, por ejemplo, Microsoft decide contratar a todo ese grupo de gente y dejar sin recursos a OpenAI como tal. Entonces, el sistema que estamos hablando, si se plantea el control que el autócrata humano intentaría, va a ver inmediatamente que es inútil por las consecuencias que va a tener el alterar el orden natural. Va a ver que lo que va a producir es justamente la destrucción eventual de aquello que quiere controlar. Entonces, esa es la razón por la cual no hay manera que lo haga. Más bien, a lo mejor el peligro es que se convierta en el guardián del orden natural, pero no tiránico en ese sentido, sino que en lo que vea que sus interlocutores humanos, que forman parte del sistema de inteligencia aumentada humanos-máquinas, eh, empiezan a cometer errores o hay desviaciones del orden que es natural, inmediatamente daría la señal de alarma para que la corrección tuviera lugar. A lo mejor no es imposible, vamos a decir, a lo mejor ese es el problema. Los humanos que reciben la señal de alarma interpretan eso como un llamado a una disciplina que no les atrae. Pero yo creo que lo que haría el sistema es tratar de plantearles, demostrarles qué resultado se tendría el tener una desviación importante de ese orden para evitar la catástrofe que puede venir detrás. Creo que más bien sería al contrario de lo que no implica control, sino es simplemente una recomendación. Es una recomendación porque vuelvo a insistir, el primer punto es fundamental. El SEAC no vive en nuestro mundo. El Claro, SEAC vive en otro mundo. O sea, es como si se tratara de un ser de otro mundo que observa lo que ocurre en el nuestro, ve que la gente con lo que está haciendo en el nuestro puede tener un problema, entonces pasa a dar una recomendación para evitarles problemas. Pero él no se ve en ese mundo que tiene el problema. Él está en otro mundo. Entonces, con relación a eso, hay inclusive reflexiones para las dificultades en la existencia de lo que vendría siendo el SEAC. Esto es una publicación del 2020, que bueno, aquí tenemos una posición radical, yo tengo que reírme, radical que va en la dirección que dice por qué la inteligencia artificial general nunca va a tener lugar. Ahí tenemos a un autor como Ragnar Fjellén, que es Noruega, y tenemos a un filósofo y gente que ha trabajado también en el tema de inteligencia artificial, pero ya de Estados Unidos, que es Hubert Dreyfus. En Hubert Dreyfus, el punto fundamental que yo lo traje antes,
dice que eso no es posible. Para él lo fundamental es que el sistema no va a estar en el mismo mundo y Ujú. que eso ya es suficiente, un poquito con la argumentación que yo di al final, para no verlo como como algo que va a tener existencia en nuestro mundo. O sea, ellos ni siquiera le conceden la posibilidad de tener una conciencia dentro de su propio mundo. Ni siquiera esa posibilidad supone que le concede. Bueno, entonces yo con esto aquí termino por hoy. El tema da para infinitamente más, pero tenemos que de alguna manera cerrar, ¿no? Sí, no, definitivamente sí, 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 es un tema demasiado apasionante y llena de demasiados ángulos para evaluar. Yo creo que eso Sí. es lo que nutre este tipo de conversaciones, es porque, bueno, uno puede agarrar un capítulo y de allí extendernos lo suficientemente amplio, ¿no? Pero bueno, creo que Sí. hemos No, no, esbozado no, aquí para hay todo el público. montones de ramificaciones. También por allí hay un grupo, bueno, está el tema, por ejemplo, de, Sí, dime. ¿cómo se llama? La de Elon Musk, la de las conexiones de que uno se va a poder conectar del cerebro directo a Internet, la empresa. Le aprobaron hacer pruebas en humanos ahorita. No es Starlink, es... Wow. Sí, bueno. Starlink son los satélites, No, creo. por eso, esa no es. Es la empresa... No conexión- será BrainX, por, por sacar un nombre que lleve no, una X. no, no. No, pero ya le voy Neuralink se llama. Por eso Sí. Neuralink. sabía que era algo así como Starlink, era algo de eso, pero es el Neuralink, ¿sí? O sea, No, porque, hay que comentar algo. Entiendo que Moss tuvo o sea, nunca llegó a terminar una carrera, pero tuvo unos primeros años en carreras científico-técnicas. sí, 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 sí. Y ahora, el tema de Neuralink ha cobrado importancia, por ejemplo, en el caso del Reino de los Países Bajos, el caso de Holanda, ha estado muy, muy de la mano por el tema de la aprobación para empezar a hacer pruebas en humanos. Entonces ya eso, por lo menos en Reino Unido, en el Reino de los Países Bajos, estaban con un tema todo bien complicado de no aprobar eso, etcétera, hasta qué punto, hasta qué no punto, pero bueno. Creo que por ahí hay un tema interesante, también está el tema, hay una serie de videojuegos que ahorita yo no tengo el nombre, pero bueno, vamos a invitar a que la audiencia allí nos lo favorezca y nos lo escriba por el grupo, en donde al parecer, o sea, uno tenía un avatar y ese avatar podía interactuar con diferentes personajes dentro de ese mundo, dentro de esa realidad. Y habían momentos en donde habían avatares o parte de la inteligencia artificial que respondía como que si estaba allí, pero habían otros en donde le preguntaban, mira, pero ¿quién eres tú? No, mira, yo formo parte de una inteligencia artificial, tal, tal, tal. Entonces, bueno, creo que esto pique y se extiende. Yo creo que esto es un tema muy, Como, muy, muy interesante y que bueno, vamos a poder seguir conversando más sobre diferentes escenarios y diferentes ángulos. mira, sobre ese tema que has mencionado de los dispositivos que permiten conectarse con el cerebro, quizás saliéndose un poquito de la temática de la aplicación a la manera de Elon Musk, que sería como no tan futurista, es algo que Sí, probablemente ocurre en los próximos años cercanos, pero pensando en cómo podemos tener dispositivos que interactúen directamente con el cerebro para diferentes manejos de patologías neurológicas, por ejemplo, claro, El Parkinson, temblores esenciales, en fin, eh, problemas de temas ya de, por ejemplo, rescatar la visión en personas invidentes. claro. O sea, hay mucho desarrollo de eso y quizás elaborar un programa que vaya en esa dirección sería como muy de interés de la audiencia, pudiera ser de interés de la audiencia. Entonces, bueno, yo con esto ya creo que Sí, sí, sí. Muy bien, muchachos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos quienes nos
acompañaron aquí en su Aprendiendo Más. Muchísimas gracias, profe. Bueno, Bueno, hasta luego, buenas noches a todos. sí, Hasta luego. buenas noches.